Buenas noches a cada uno de ustedes que nos ven a través de estos medios de comunicación, amada iglesia, hermanos, amigos, que toman su tiempo por los siguientes 30 minutos para estar con nosotros. En esta noche tengo una escritura que quiero compartir con ustedes antes de empezar, porque nos damos unas palabras de oración. Amante de Dios que estás en gloria, te damos gracias por este hermoso tiempo que pasaremos estudiando tu palabra. Te damos gracias porque hasta aquí nos has cuidado, nos has guardado. Oramos por aquellos que están sufriendo las causas de este virus que ha venido a afectar mundialmente, Señor. Seguimos orando para que tu mano poderosa se extienda y pueda disipar, Señor, pueda desaparecer este virus, Señor, que ha venido a afectar a toda la humanidad. Nos ponemos en tus manos en esta noche. Pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, se haga sentir y que tu palabra, Señor, llegue hasta el último rincón donde tenga que llegar. En el nombre de Jesús. Amén. Tengo una escritura que quiero compartir con ustedes en esta noche. Se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 22, versículo 33 al 40. Mateo 22, versículo 34 al 40. Mateo 22, 34, dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tal vez mi versión sea un poco diferente a la suya, pero preste atención. En aquel tiempo, cuando los fariseos oyeron que Jesús había tapado la boca a los saduceos, se reunieron y uno de ellos, doctor en la ley, le preguntó para tentarlo: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo, hablando Jesús: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el principal y primer mandamiento. El segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se resume toda la ley y los profetas. Yo creo que usted en alguna ocasión, tal vez cuando era joven o niño, encontraba algunas florecitas, yo me acuerdo, y a veces jugaba uno con las flores y arrancaba unos pétalos, especialmente las margaritas, son las que tienen un montón de pétalos alrededor. Yo creo que más de alguna ocasión usted jugó ese juego que decía: te quiero, no te quiero, te quiero, no te quiero, te quiero, no te quiero. Y pareciera que el juego como que al final, algunas veces terminábamos diciendo te quiero y algunas veces se nos acababan y decíamos no te quiero. O sea, nunca supe yo en realidad cómo funcionaba en realidad esa situación, porque siempre, a veces, nunca terminaba queriendo a todos, supuestamente. Siempre me faltaba más de alguno. Cuando leemos este pasaje bíblico, pareciera que la pregunta viene de esa forma. Los fariseos, en aquel entonces, ¿quién eran los doctores de la ley? Dice la Escritura que esta es más que todo es una serie de narraciones y a la misma vez de conflictos que estaban sucediendo dentro de los famosos grupos que existían en aquel entonces. Uno de ellos famosos eran los de que estaban en el Sanedrín, en el cual estaban los saduceos, estaban los fariseos, estaban los celotes y estaban un grupo largo de diferentes grupos que habían ahí, diferentes creencias. Y entre todas esas, pareciera que siempre había una discusión acerca de quién de nosotros puede en realidad cumplir, decían ellos, toda la ley. Habían 613 mandamientos y de los 613 mandamientos, ellos habían dividido los mandamientos, podemos decir, en los más importantes que deberían de cumplirse al pie de la letra, y habían otros que no eran para ellos muy importantes, o habían en realidad 365 que ellos le llamaban prohibiciones y 248 que le llamaban ellos obligaciones. Entonces de esa forma dividían ellos los mandamientos. Pero para llegar al Sanedrín, ellos tenían que tener mucha experiencia en lo que era el Torah o el Torah. Ellos sabían y conocían el Torah. Por lo tanto, haga de cuenta que para ser ciudadano, por ejemplo, usted como ciudadano de su país, si yo le preguntara a usted, ¿usted conoce su himno nacional? Yo sé que automáticamente usted me dice: sí, yo conozco mi himno nacional y hasta lo puede cantar sin ningún problema. ¿Cómo es que usted aprendió el himno nacional?
Usted sabe que en nuestro país todos los lunes se cantaba, al menos en mi país, en Guatemala, cantábamos todos los lunes en la mañana el himno nacional de Guatemala. Seguidamente decíamos el juramento a la bandera. Son cosas que nunca se me van a olvidar, y aunque han pasado tantos años, siempre mantuve y mantengo en mente el himno nacional y el juramento a la bandera. Hagan de cuenta que igual era en este lugar. Todos conocían exactamente lo que era la ley, pero siempre hubieron narraciones dentro de ellos mismos. ¿Quién de nosotros en realidad puede cumplir los 613 mandamientos cuando los hemos dividido en 365 que son completamente prohibiciones y 248 que son obligaciones? Entonces dice la Escritura: en aquel tiempo, cuando los fariseos oyeron que Jesús había tapado la boca a los saduceos, se reunieron, y uno de ellos, doctor en la ley, le preguntó para tentarlo: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Ahora, esta es la respuesta que Jesús les da a ellos. Recuerden que la pregunta, hágate cuenta que ellos ya la sabían, simplemente querían tentar a Jesús, a ver si él podía dar una respuesta para poder seguir atacar o continuar una discusión dentro de ellos o incluso con Jesús mismo. Le hacen la pregunta y Jesús responde: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ahora, los que practicaban la ley dijeron: oh, eso es fácil, lo hemos estado cumpliendo por mucho tiempo, eso no hay ningún problema. Porque para poder ser parte del Sanedrín, ellos tenían que conocer, podemos decir, los 613 mandamientos y cumplirlos. Aunque, como le dije, lo habían hecho en dos diferentes divisiones. Pero para ellos era fácil reconocer o entender lo que significaba amar a Dios, de acuerdo a sus propios conceptos, por supuesto. No habían tenido una revelación, podemos decir, o un encuentro personal con Dios. Simplemente conocían la ley, y hasta ahí, para algunos, muchos, hasta ahí terminaba. Pero para otros, en realidad, que la Biblia menciona como personas piadosas. Una persona piadosa era aquella persona que se dedicaba o dedicaba su vida no solamente al conocimiento teórico de Dios, sino a una entrega total y sin restricciones. Y ahí es que nos damos cuenta que en algunas partes de la Biblia encontramos a Nicodemo, que va y se acerca a Jesús, un doctor de la ley, y le hace unas preguntas. Aunque conocía la ley, conocía el Torah, conocía los mandamientos, le hace una pregunta a Jesús y le dice acerca de lo que es un nuevo nacimiento. Y Jesús tuvo que explicarle lo que era un nuevo nacimiento a un doctor de la ley en aquel entonces. Entonces, cuando él se da cuenta que le falta mucho para aprender, es que entonces por primera vez no solo ve la parte teórica, sino que ahora se enfrenta a una realidad, lo que es el conocimiento de un nuevo nacimiento. Pero para este grupo que se encontraban en ese entonces, solamente deseaban ellos, los saduceos y los fariseos, por supuesto, solamente deseaban ellos saber si Jesús sabía un poco o en realidad podía contestar esa pregunta que ellos tenían. Entonces Jesús se va a lo que es Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Al nomás mencionar él esas palabras, ellos se conectaron rápidamente y dijeron: lo conocemos, no hay ningún problema. Pero ahora viene la segunda parte. La segunda parte es amar a tu prójimo como a ti mismo. Ahí es donde quiero concentrarme un poco en esta noche. Porque se nos hace un poco difícil en realidad, por varias razones. Nosotros tendemos muchas veces a escoger a la persona que nos cae bien. En otras palabras, tenemos mucho prejuicio nosotros en contra de ciertas personas, sea por la nacionalidad, sea por el idioma, sea por la estatura, sea por el estado social, sea por diferentes formas. Nosotros decidimos a quién queremos y a quién no queremos. Y es por eso que usted observará esto. En las iglesias muchas veces formamos lo que llamamos clicas, o sea, un grupito nada más, que supuestamente para no ofender a los demás decimos: es que nosotras nos queremos mucho. Bueno, ¿y qué pasa con el resto de la congregación?
O es que este grupito nosotros nos llevamos muy bien. Usamos expresiones como esa. Y queremos validar que nuestro concepto es nosotros o nosotras. Sí nos queremos en este grupo, pero el resto como que no muy bien. O a veces decimos es que no nos conocemos muy bien. Jesús conocía la intención del corazón y la raíz de la pregunta acerca cómo podemos nosotros en realidad amar a Dios y amar a nuestro prójimo a la misma vez. Ellos no hicieron esa pregunta de esa forma porque tal vez la respuesta hubiera sido diferente. La pregunta de ellos iba más allá de un concepto teológico, podemos decir, de un conocimiento hacia Dios. Simplemente le preguntaron, ¿cuál es el mandamiento principal? Ellos dijeron, si tan solo Jesús dice, ama a Dios, ya la hicimos, ya no hay ningún problema, porque amamos a Dios, estamos en la sinagoga o estamos en la iglesia, tratamos de cumplir la ley, eso no hay ningún problema. Pero Jesús les agrega uno más que es esencial, todavía hace un eco para nosotros hoy en día. ¿Por qué se hace tan difícil el poder amar a una persona? Les decía porque muchas veces nosotros tenemos nuestros propios conceptos acerca de lo que es el amor. Y ahí es donde usamos esa florecita. Decimos te quiero, sí te quiero, o no te quiero, o sí te quiero. Y siempre estamos jugando quién nos cae bien y quién no nos cae bien. A quién podemos amar y a quién no podemos amar. ¿Qué podemos hacer con las personas que no nos cae bien? Simplemente no nos acercamos y es donde digo que creamos ciertos círculos. Jesús quería quebrar eso. Ellos supuestamente aparentaban un amor hacia las demás personas. Ellos supuestamente aparentaban algo que en realidad no estaban viviendo. La Biblia nos enseña a través de las escrituras que muchos de ellos llegaban, simplemente se paraban en las esquinas para ser vistos por las personas. Muchas veces Jesús tuvo que confrontar a ese tipo de personas donde la ambición o el deseo iba más allá de lo que era el amor a Dios mismo. Entonces el amar a Dios, Jesús nos afirma que el Dios Todopoderoso desea no solamente que amemos a Dios con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, pero también nos describe la importancia que necesitamos el amar a nuestro prójimo. Ahora, en aquel entonces ellos lo habían definido de muchas formas. Ellos decían, ok, la forma de yo de expresar mi amor, eso lo encuentra usted en la ley, la forma de expresar mi amor hacia mi prójimo tal vez no sea de oprimirle demasiado. O sea, le voy a oprimir, pero no le voy a oprimir demasiado. En otras formas también lo hacían, ok, lo voy a hacer que trabaje y no le voy a pagar ni muy bien ni muy mal. Ellos querían demostrar de alguna forma el amor que ellos supuestamente tenían. Otra cosa que decían ellos, ok, no voy a cometer cierta injusticia social contra ellos, voy a tratar de defenderlos, no mucho, porque si les doy demasiado poder, pueda de que después se resalten y entonces voy a tener problemas yo. Entonces ellos habían definido muchas formas como era que ellos querían definir lo que era amor. Ahora, para el pueblo judío, que también tenían leyes humanitarias, el expresar el amor al extranjero era algo muy esencial. Note, por ejemplo, en el país que nos ha tocado vivir. Mire de cuántos países habemos. ¿Se ha formado usted algún prejuicio alguna vez? O algunas veces hemos dicho, es que todos los de este país son iguales. O todos los del otro país como que no caen bien. O todos los de este país como que su sangre es muy pesada. Y tratamos nosotros, por una persona, involucramos a todo el resto del país por una persona. Y esos eran los perjuicios que Jesús quería quitar de ellos. Ellos habían dividido la ley, como le dije, en dos formas. Ellos querían justificarse a sí mismos, es decir, es que queremos amarlos, pero es imposible. Queremos llevarnos con ellos, pero no se puede. Queremos de alguna forma involucrarlos en nuestro círculo, pero se nos hace difícil. Entonces ellos habían formado, aún dentro de la misma sinagoga, las ciertas clicas o los ciertos grupos. Y cuando se trataba de discutir algún punto, se les olvidaba a ellos la importancia que era
de reconocer que deberíamos de amarnos, o sea, en ese entonces, de ese grupo, que deberían de buscar un compañerismo dentro de ese grupo. Y si usted se da cuenta, no va muy lejos en algunas ocasiones en nuestras iglesias donde pasamos ese tipo de problema. Entonces, cuando ellos se dan cuenta, cuando leemos, por ejemplo, también en 1 de Juan 4:10, donde dice, yo amo a Dios, pero no amo a mi hermano, significa entonces que soy un mentiroso, porque ¿cómo puedo amar a Dios quien no he visto? ¿Y cómo puedo amar a mi hermano a quien sí he visto? Dice una versión en 1 de Juan capítulo 4 versículo 20. Esa es la expresión que nosotros siempre usamos. Cuando nos expresamos hacia Dios, demostramos o expresamos un amor profundo hacia Él, y está bien. Pero ¿qué hay de la misma forma podemos expresarnos acerca de nuestro prójimo? ¿Sabe que a veces amarnos es uno de los retos más difíciles que la iglesia pasa todo el tiempo? Siempre vemos nuestras indiferencias, siempre vemos nuestros errores. Muchas veces nunca vemos, es más, nunca vemos las virtudes que muchos de nuestros hermanos tienen. Es más de alguna ocasión tal vez usted nunca encontró alguna persona que usted dijo, esa persona no me cae bien, aunque nunca cruzó una palabra con la persona, aunque nunca se dijeron absolutamente nada. Pero si usted se da cuenta conforme va pasando el tiempo, no le ha causado a usted que ha dicho, verdaderamente yo me equivoqué. No pensé que la persona fuera como yo esperaba que fuera. Entonces, muchos de los errores que nosotros cometemos, no voy a decir que son deliberadamente, simplemente de que nos cuesta amar a una persona, porque escogemos a quién amar y le buscamos las cualidades a una persona. Y a veces comparamos a una persona con otra persona y decimos, es que esta persona es amable, es dulce, la otra no, es muy rencorosa. Esta persona me cae bien, la otra no, porque y buscamos y hacemos comparación la una persona de la otra. Jesús le dice a ellos que el segundo mandamiento es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Nunca se ha parado usted en un espejo? Yo le aseguro que sí. Algunos de ahí no se mueven, ¿verdad? ¿Cuántas veces usted no se ha visto en un espejo? Usted nunca se ha dicho, qué feo estás, o qué fea te ves esta mañana, o qué horrible se ve. Usted nunca se dice feo o fea frente a un espejo. Usted sabe que aunque no seamos simpáticos, siempre nos vamos a buscar una virtud. Qué bonito pelo, qué bonitas pestañas, qué bonitos ojos. Siempre tratamos de ver algo agradable de nosotros mismos. Ahora, ¿por qué si vemos algo agradable de nosotros, por qué no vemos algo agradable también acerca de nuestro hermano? Por eso el Señor les dijo, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuánto se ama usted? ¿Cuánto usted en realidad se valora como persona? Entonces, ¿por qué devaluamos a otras personas? O porque muchas veces le bajamos la moral a una persona. ¿No ha notado que en algunas ocasiones también, cuando alguien desea hacer algo, a veces nosotros nos oponemos cuando esa persona quiere hacer algo? Y simplemente nos oponemos porque no nos cae bien. Alguna persona tal vez está corriendo para alguna posición dentro de la iglesia y decimos, esa persona no me cae bien. Y si están corriendo dos, la otra persona sí me cae bien. A veces no vemos la virtud. Simplemente nos dejamos guiar por nuestros sentimientos o nuestras emociones. Y así es como escogemos. Y Jesús le dice especialmente a este doctor de la ley, le contesta de la forma, bíblicamente podemos ir de acuerdo a la ley, que ellos ya conocían eso. Ellos ya sabían que era necesario amar al prójimo. Es más, la Biblia habla acerca de, especialmente en esos 613 mandamientos, habían leyes para los extranjeros. También Dios había provisto que deberían de amarse y respetarse los derechos de otra persona. Por eso incluso cuando dio
los mandamientos y les habla acerca del descanso, habla acerca de que nadie debe de trabajar y debe de guardar el séptimo día. E incluso, si usted lee los mandamientos, ahí va a encontrar donde dice ni el siervo, ni el animal, ni nada debe de trabajar el séptimo día, porque es dedicado para el servicio, para ir al templo o a la sinagoga en aquel entonces. Si no hubiera visto esa provisión para el extranjero, hubiera dicho, no, estos mandamientos solamente aplican para el pueblo de Israel. El resto, que sigan trabajando los 7 días, los 365 días del año, y que no haya descanso para ellos. No, Jesús quiso demostrarles a ellos también que era necesario amar y respetar también aún al extranjero. Aunque muchas veces, como le digo, a veces nos cuesta un poco, por los prejuicios que nosotros nos formamos hacia las personas. Veamos entonces la importancia que nosotros necesitamos entender y comprender que amar a Dios también debemos aprender a amar a nuestro prójimo. Y esa palabra tan pequeña y sencilla, tan corta que muchas veces nos cuesta a nosotros llevarla a cabo en nuestra vida. Por eso cuando leemos 1 Corintios capítulo 13, nos damos cuenta acerca de lo que el apóstol Pablo le habla a la iglesia. Él dice, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor todo lo puede, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, el amor nunca deja de ser. En otras palabras, amar a otra persona significa sacrificarme yo también. Significa que debo de dejar mi egoísmo a un lado también. Debo de dejar mis prejuicios a un lado también. Y debo de aprender a amar, a soportar, debo de aprender a hacer todo lo que yo pueda hacer por mi prójimo. Imagínense que esto es solamente una prueba. Cuando vamos a la iglesia, es una prueba. A ver, ¿cuánto nos amamos nosotros? ¿Cuánto nos llevamos nosotros? Porque esa es una prueba de lo que vamos a pasar en la eternidad. Si no hemos aprendido a amar aquí a nuestro hermano, a nuestra hermana, ¿qué nos garantiza a nosotros? Que ahí en la eternidad, bueno, en la eternidad pueda que sí lo ame, porque después de todo voy a pasar toda una eternidad con él o con ella. No, esto es una prueba aquí nada más, donde el Señor quiere que expresemos nuestro amor hacia los demás. El Señor quiere que expresemos y demostremos nuestro amor hacia los demás. En aquel entonces lo hacían de diferentes formas también, y no vamos a entrar mucho en detalles, pero ellos expresaban su amor de muchas formas. Estaba leyendo una de las cosas que hacían ellos. Cuando alguien iba al mercado, como decimos hoy en día, alguien iba al mercado y necesitaba comprar algo y sabía que no llevaba demasiado dinero, porque siempre en todas las épocas han existido las diferentes clases sociales. Y la persona llegaba y lo último que traía en su mano, digamos, no le alcanzaba para comprar lo que necesitaba. Dice el comentarista que estaba leyendo, que era responsabilidad, escucha bien, responsabilidad de la persona que estaba vendiendo de extender misericordia y amor hacia el prójimo, que le decía, ¿qué necesitas? Y la persona decía, pues necesito, digamos, una libra de frijol, una de arroz y una de papa, pero solamente tengo para una de papa, no me alcanza para lo demás. Dice que el que estaba vendiendo, por amor al prójimo, por enseñarle, tenía que donarle lo que él necesitaba, que era parte de la ley para la justificación. Imagínense cómo han ido cambiando los tiempos. ¿Qué pasaría si hoy en día aplicáramos nuevamente ese sistema? Donde así como extendemos el amor y la misericordia, podemos decir hacia una persona que lo necesita. Imagínense que usted vaya a una tienda y se encuentra con una persona que necesita. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Le extenderíamos la mano? ¿Compraríamos lo que necesita? Se da cuenta que cada uno de nosotros nos hemos creado un ambiente bastante difícil, donde eso ya no se practica dentro de nosotros. No sé si ya le ha tocado más de alguna ocasión, yo lo he escuchado y he observado que ha sucedido más de una ocasión. Hoy en día están cerradas esas tiendas de los Starbucks, donde venden el café. Estaba escuchando que hay algunos lugares donde la persona que va enfrente compra su café y dice, yo pago el café del que viene atrás. Y cuando el de atrás va a comprar, se da cuenta que ya se lo pagaron, dice, bueno, pues entonces yo quiero pagarle el que viene atrás. Y así
se viene formando una cadena, podemos decir, de buen corazón. Si hay personas extrañas que se aman y se quieren, podemos decir, y quieren ver el bien el uno para el otro, imagínense nosotros, amada iglesia, cuánto no más. Ahora en este tiempo que estamos pasando esta situación, piense en alguien en la iglesia que usted tuvo algún problema y por alguna razón usted cerró su corazón. Por alguna razón usted se sintió ofendido o ofendida. Piense, ¿qué va a hacer cuando usted regrese nuevamente a la iglesia? ¿Va a seguir con ese resentimiento contra su hermano, contra su hermana? Después de que no nos hemos visto ya por varias semanas. Yo no sé usted. ¿Será que usted extraña a los hermanos, aún a los que no le hablaba? Aún aquellos que usted formó un prejuicio personal. Aún aquellos que tal vez usted no quiso que entraran a su círculo. ¿Será que después de que pasemos este tiempo, usted y yo podamos reflexionar un poco y valorar más a la persona que tal vez de alguna forma, yo no sé, podemos decir es que no me cae bien? ¿Por qué no en este tiempo que estamos pasando reflexionamos un poco acerca de amar a nuestro prójimo, de extenderle la mano a nuestro prójimo? Y es más, estaríamos dispuestos a dar nuestra vida nosotros por nuestro prójimo. ¿Hasta ahí llegaría el amor? ¿O simplemente lo saludamos de lejos? Todos tenemos diferentes opciones. Todos tenemos diferentes formas como podemos llegar tal vez a expresar nuestro amor hacia nuestro prójimo. Pero cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad. Y es de amarnos entre nosotros mismos. Es difícil. Es difícil. El Señor, de alguna forma, siempre pone una gota de amor en nosotros. Recuérdese que todos somos deudores del Señor. Y todos los que vemos a nuestro alrededor en la iglesia, algún día los vamos a ver en la eternidad. Algún día pasaremos con ellos todos los siglos, por los siglos de los siglos, estaremos sentados con ellos. No sé, tal vez caminando en las calles de oro, yo no sé. ¿Y por qué no empezar a practicar hoy en día el amor hacia el prójimo? El extenderle la mano hacia el prójimo. El darle un abrazo a aquella persona que tal vez en algún momento nos ofendió o nos hizo sentir mal o simplemente no hizo nada y de alguna forma nos hemos alejado. Son estas cosas que estamos viviendo. Pasan, amada iglesia, con un propósito. Todo lo que estamos viviendo nosotros, todas las cosas nos ayudan para bien. Aun cuando nosotros creamos o pensemos nosotros que las cosas no están caminando bien como deberían de caminar, necesitamos nosotros comprender que el amar a otra persona es un sacrificio personal que yo deseo hacer. Es un sacrificio que Dios me pide en su palabra. Debo de amar a mi prójimo como a mí mismo. Y si yo deseo el bien para mí, ¿por qué no he de desear yo el bien para mi prójimo? Recuerde, amada iglesia, que estando en el templo es solamente una prueba. ¿De cuánto nos amamos nosotros? Es solamente una prueba. ¿De cuánto nos soportamos nosotros? Usted dirá, bueno, la iglesia es demasiado grande y se me hace difícil, o si es muy pequeña, nos sentimos muy ahogados, si es demasiado grande. Cualquier excusa nunca es válida. Denle una sonrisa cuando usted regrese a la iglesia a aquella persona que de alguna forma usted cree que no le cae bien. Y ese juego que nosotros jugamos, ¿me quiere? No me quiere. ¿Te quiero? Sí te quiero. Fue un juego cuando éramos tales jóvenes, pero hoy en día parece que lo hemos vuelto una realidad. No escojamos a quién amar. Simplemente amemos a nuestro prójimo en esta noche. Quería dejarlo con esa palabra y mi oración que a través de este tiempo que estamos viviendo, usted tenga una reflexión en su vida, en su corazón, y se dé cuenta que es importante amar a todas las personas, especialmente si hubo un familiar, un hermano o una hermana, un malentendido que se alejó de nosotros. Otro día les hablo del perdón.
Pero les voy a hablar acerca en esta noche. Llámenlo, mándenle un texto. Si está lejos del país, mándenle un WhatsApp y dígale, aunque estás lejos, te quiero y te extraño. Tal vez le causará admiración a la persona, pero ahí empezará usted a cambiar y yo empezaré a cambiar también y veré la importancia que es de amar a todas las personas. Dios les bendiga.